Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el patronato de lucha contra el cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, un espacio amplio para usted poner su amplia caridad también al servicio de los salesianos de la Iglesia Católica, que cuidan de esta institución para formar jóvenes en alto riesgo. Hay que apoyarle. Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Bien. Bueno, voy a recomendarle, ya que estamos en este ambiente navideño y tenemos el arbolito ahí precioso. Ya diciembre es un mes de muchas actividades, indiscutiblemente, fiestas de oficinas y de familiares. Entonces, hay personas que se dedican a la preparación de las cosas que usted necesita, principalmente de comida y bebidas y picaderas, etcétera, etcétera. Entonces yo quiero aprovechar para recomendarles a los amabilísimos televidentes la Casa de Elda. La Casa de Elda se especializa en pasteles en hoja, de res y de pollo. Frinet es una excelente preparadora de estas, ¿cómo le llaman en las navidades? Bueno, los pasteles en hoja son pasteles en hoja, pero estas especialidades de fecha, para la fecha principalmente, se consumen todo el año, indiscutiblemente. Pero para las fiestas de Navidad se convierten en un arte y en una comida indispensable en cualquier fiesta, agasajo, donde usted esté. El pastel en hoja, tanto de res como de pollo. Hay gente que inventa y le pone muchísimas cosas también, y eso es muy válido. Entonces, usted puede conseguir esto en el 809-266-7598. Repito el teléfono de Frinet, 809-266-7598. Ojalá Frinet promueva los tamales. Ella no lo promueve ahí, pero los tamales de Frinet son
una delicia, esa es la verdad, excelente, suavísimos, las carnes bien condimentadas y esa harina de maíz, excelente. Son riquísimos los tamales. Bien, entonces hoy yo voy a leer una tiernas, ternísimas notas de condolencias que le ha dado Leonel Fernández despidiendo a su tía, doña Elsa, hermana de doña Yolanda, su madre. Pero dos damas extraordinariamente buenas, cristianísima formación en ambas, que en paz descansen las dos. Doña Yolanda murió primero, doña Elsa falleció hoy, 100 y algo de años, ya está avanzada yo creo. Entonces doña Elsa, ahí está, 102 años, celebraron en esa oportunidad, no sé, pero esa es una tía, amantísima tía, queridísima tía de Leonel Fernández. Ella, yo sé que junto a doña Yolanda, eran fans de este programa de televisión. Siempre me lo ha manifestado el propio presidente Fernández. Me ha dicho, don Manuel, usted ha perdido su fan número uno, que fue doña Yolanda. Ahora se nos va también doña Elsa, una queridísima tía de Leonel. Yo voy a leer la nota que Leonel escribió, o el presidente Fernández, porque hay que darle todo ese respeto, escribió hoy en un Twitter a doña Elsa, su queridísima tía. Hoy me embarga una profunda tristeza por la partida de mi amada y recordada tía Elsa. Fue una mujer excepcional, llena de dulzura, principios y una serenidad que siempre inspiraba confianza. No, eso se ve. Mírenle el carácter a doña Elsa, Dios mío. Eran dos santas, digo yo, eso le agrego yo. Su presencia marcó mi vida desde la niñez y su cariño dejó huellas que llevaré siempre conmigo. La despedimos con dolor, pero también con gratitud por todo lo que nos regaló, su amor, su ejemplo y su fe inquebrantable. Que el Señor la reciba en su gloria y nos conceda consuelo en este momento difícil. Su memoria vivirá eternamente en nuestros corazones. Así, con ese Twitter, sentidísimo Twitter, despide Leonel a doña Elsa, o por lo menos expresa esas condolencias, porque tengo entendido que esta tarde, creo que a las 4 de la tarde, la van a exponer en la funeraria Blandino, y mañana será su enterramiento, por lo que he sabido, en el Cristo Redentor. Doña Elsa, repito, hermana de doña Yolanda, la madre del presidente Leonel Fernández. Pero doña Elsa, una santa también. Madre de, bueno, ella fue, creo que 4 hijos fue que tuvo. Pero Digna, hija de ella, Digna, murió, Digna Báez, murió relativamente joven, yo recuerdo cuando murió Digna. Pero esa resiedumbre de esas damas, Dios mío, miren qué personalidad, aún así con esos centenarios años, mírenle el carácter a esa dama, doña Elsa, y doña Yolanda así mismo, con esa distinción, yo diría, porque hay gente que se distingue con esa formación familiar, siempre tan unidas, vivían juntas las dos. Bueno, extraordinaria familia que uno tiene que realmente condolerse también de la partida de una dama tan de cristianísima formación, repito, como doña Elsa,
que en paz descanse doña Elsa, y doña Yolanda también, mis dos fans de este programa. Bien, anoche, bueno, la Fundación Global hizo su acto, 25 años de aniversario, en el Hotel Intercontinental, ahí en la Churchill. Se llevó a cabo un evento excelente, magnífico, muy bien montado, y la presencia de Leonel Fernández y de todos los colaboradores de esa ONG, como hemos dicho, que le ha brindado tantos buenos servicios a lo intelectivo, a la cultura y a la identidad dominicana. FUNGLO, la Fundación Global Democracia y Desarrollo, una iniciativa extraordinaria de Leonel Fernández. Anoche, en ese evento uno comienza a ver cosas, como dicen, no alucinógenos, no es que alucinen a uno, sino que usted ve gestos, acciones, comentarios y la presencia de la gente allí. Y eso es de un hombre que huele a poder, aunque falte muchísimo tiempo, porque falta mucho tiempo para las elecciones. Pero ese era como el cuchicheo de mucha gente, que Leonel Fernández tiene un atractivo y parece que es el hombre que está marcando números que le preocupan al partido oficial. Y, repito, es temprano todavía. Se pueden cambiar mucho las cosas, también se pueden empeorar. Y puede mejorar la imagen del gobierno y del partido oficial. Y entonces se pueden recuperar y disminuir las posibilidades de Leonel Fernández. Pero, señores, quiérase o no, es a Leonel Fernández que hay que vencer, el PRM. Y claro, toda esa vilificación que hay contra Leonel y todas esas diatribas, todo ese vilipendio, todo ese derroche en cascada de insultos, evidencian que el hombre está bien colocado, parece. En ese evento uno puede notar cómo la gente se comporta. Así es la vida. Vamos a esperar a ver. Peor es el que no aspire, porque el que aspira tiene las posibilidades de llegar. Eso es como el que juega. Si usted quiere sacarse un loto o una lotería, usted tiene que jugar, porque eso no sale, eso no cae, eso no lo derraman del cielo, ni cae como la lluvia. Hay que estar en el globo, como dicen, para usted poder optar a un premio de lotería. Bien, yo vi en el periódico, Uber, desde luego, ha sido una plataforma tecnológica extraordinaria. Creo que fueron los primeros en dar ese servicio tan especial, que son los dueños de la mayor cantidad de carros del mundo, es Uber. La empresa que más carros tiene es Uber, pero ninguno son de ellos. Esa gente no tiene un vehículo, pero a su servicio tienen millones de vehículos en el mundo. ¿Qué compañía es? Gana muchísimo dinero. Indiscutiblemente que los directivos de esa institución celebraron sus 10 años en Santo Domingo de Uber. Y se regodeaban también ellas, las damas que representan a Uber ayer. O en un evento que tuvieron ayer, pero lo recoge el periódico hoy, de que República Dominicana ha sido una especie de laboratorio. Es decir, donde Uber puso dos servicios globales que lo aprendió en Santo Domingo. Uber Moto y el Uber Encargo. Sin embargo, ellas
las damas, y creo que uno o dos caballeros que había, repito, se sentían muy alegres y contentos de que Uber partió, como se dice, de Santo Domingo para globalizar un servicio. Bien, estábamos sin señal mínima. Repito, por si hubo ese vacío. Uber ha puesto ese servicio global, es decir, la motoentrega o el motopedido o el motoentrega o encargo. Pero, aunque se vanaglorien ellos de decir que pusieron ese servicio global porque lo aprendieron de Santo Domingo, pero no se dan cuenta que nos crearon un problema más serio. ¿A quiénes? A los conductores y a los peatones y a las autoridades mismas. Porque díganme ustedes, señores, el irrespeto y el desorden que hay en el tránsito con estos motoristas que dan estos servicios de entrega, de delivery, como se le llama, y no respetan ni señales de tránsito, no respetan luces de semáforos, no respetan a los policías, no respetan a los conductores y andan ni a los peatones menos. Andan como le da la gana y a la prisa, a la velocidad que le da la gana. Es decir, son verdaderos violadores. Entonces, Uber, que no se regodee de ese éxito, porque realmente lo que nos ha dejado es un problema mayor. Si los motoristas eran un problema antes, hoy son el problema mayor del tránsito. Y lo evidencian más de 100,000 accidentes que ha hecho referencia el Intran. Entre ellos, más del 80% de todo eso es motoristas, motocicletas. Es decir, todo ese agravamiento en el tránsito que nos crean las motocicletas se deben también a ese uso por la plataforma, esos delivery, que hay que ver cómo es que esta gente anda, que cuántas veces nos hemos quejado nosotros. Esa gente se le pasan por la izquierda, por la derecha. Usted va a la derecha en su vehículo manejando, incluso pone las luces de giro a la derecha y le viene un motorista y le pasa a usted entre el contén y el lado derecho de su vehículo, en un espacio estrechísimo, y vuelan por ahí que si usted no tiene un espejo retrovisor bien colocado, usted va a tumbar al tipo, porque desde que usted gire el hombre va a chocar con usted. Y pena de la vida si usted deja a un pasajero o a un amigo que usted lleve en el vehículo y se quiera desmontar y no advierta para atrás lo que viene ese motorista, como se dice, volando, se estrella contra la puerta abierta del carro, pero lo primero que le deja la pierna suya cuando usted baja la pierna para salir. Ustedes saben la cantidad de accidentes que han creado todos estos energúmenos. Pero Uber se regodea de haber puesto ese servicio global que lo aprendió en Santo Domingo. Aprendió de un ejemplo malo. Bien, ellos dan el servicio rápido, indiscutiblemente, transportan gente, transportan paquetes, transportan comida, bebida, etcétera. Todo lo hacen, todos los mandados, como se dice, de mensajería y todo, lo hacen ellos, es verdad. Pero si tuvieran la prudencia y la decencia de andar en las calles como Dios manda, como se dice, cumpliendo con las reglas de tránsito, con las normas, entonces sería de aplaudir. Pero hoy lo que tenemos que hacer es realmente rechazar eso con una especie de bu a Uber, porque lo que nos ha creado es una verdadera crisis en el tránsito. Eso hay que decírselo claro a quienes creen, como dicen, que el país le agradece eso. No.
Bien, una economista apellido Maracuz, Mariana Maracuz, tal vez pone el dedo en la llaga, piensa ella que pone el dedo en la llaga. Vi esa señora que tuvo una entrevista con el periódico Listín Diario. Ella puso en escena lo que siempre se ha hablado. Es un crimen pagar deuda externa, intereses altos de deuda externa, destinar tantos recursos del presupuesto nacional para el desarrollo, destinarlo para pagar la deuda. Y a mí eso se me parece a lo que decía Fidel Castro. Fidel Castro, mal pagador del castrato, su régimen, siempre viviendo de la dádiva, del préstamo, y ese endeudamiento, incluso un endeudamiento en comida, en medicinas, en combustible, etcétera, etcétera. Pero además no pagaba. Y no le pagaba a empresas, a bancos y en estos países, a gobiernos de países de Occidente, países considerados como enemigos por Cuba, por su ideología, su régimen ideológico y también su dependencia sumisa a la cortina de hierro, al comunismo. Entonces, como ellos lo que crean es pobreza, los comunistas, Cuba quedó en un estado de pobreza, de descalabro de su economía. Entonces no podía pagar. No podía pagar. Le debía autobuses a España, le debía autobuses tal vez a China, a Rusia, medicamentos a España, le debía tal vez tractores, por ejemplo, a Francia, qué sé yo. Estados Unidos no hacía negocio con ellos, pero en América Latina igual. Entonces Fidel Castro llegó un momento que dijo que no paguen. Es decir, yo que soy un mal pagador, que no tengo con qué pagar, voy a invitar a los demás que me imiten a mí. Pero nadie le hizo caso, porque República Dominicana no podía sumarse a ese bandidaje político del señor Fidel Castro Ruz. Vamos a seguir, porque tengo que hacer una parada técnica aquí, como dicen, porque es momento de anuncio. Luego vamos a seguir con el tema. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, esa señora Macuso lo que debe recomendarle a los países que tienen gobernantes endeudadores, decirle la verdad. Mire, déjense de estar endeudando el país. Imiten a Balaguer, si es posible, en Santo Domingo, que hizo todas las obras públicas de este país, grandes, de envergadura.
están ahí como testigos, están todas ahí. Y el endeudamiento siempre fue limitado, porque países como los nuestros tienen que tener mucho cuidado con endeudarse. Ella, no sé si la posición ideológica que pueda tener ella, tal vez coincide con el castrato en eso, de que no, pero ella no dice que no pague. Pide como que los organismos internacionales, el Fondo Monetario, como que le concedan esa gracia a los países, será como que no borren la deuda. Usted lo que hay que decirle a estos gobiernos endeudadores, no se endeuden y preserven esos dineros que ustedes recaudan, presérvenlos para el desarrollo de la educación y la salud, por ejemplo, que son dos sectores que ella cita. Porque eso es el problema. Hoy, dice el señor Magín Díaz, vamos a hacer la reforma, el ministro de Hacienda, vamos a hacer la reforma. Porque es mejor hacer la reforma fiscal que atender la crisis. Bien, es verdad. Pero la primera reforma que hay que hacer, señor Magín Díaz, es que el gobierno se discipline. Porque ustedes se imaginan esos 340 mil millones de pesos que está pagando el gobierno de intereses de deuda externa, si estuvieran en el presupuesto para inversión pública, fuera distinto, pero muy distinto. Tal vez no habría que hacer reforma, pero el problema es que se han endeudado de tal forma que hoy no le alcanza el dinero para pagar el exceso de gasto que tiene el gobierno. Entonces esa deuda ha crecido porque toman préstamos para pagar presupuesto, déficit presupuestario. Y así no vamos para ningún lado. Que miren, como metiéndole miedo será a los castigados, en este caso, que son los que tienen que, los contribuyentes. Es decir, si no hacemos la reforma fiscal, corremos el riesgo de que venga la crisis y va a ser peor. Y es verdad, una crisis es peor que hacer la reforma y salvar. Pero ¿para qué vamos a hacer una reforma? Para mantener este dispendio. Entregando pensiones, viajando y haciendo todo lo que le da la gana, regalando el dinero, brisitas, bonos, soberanos, gracias por aquí, nóminas superabultadas, cientos de miles de gente cobrando, un partido entero cobrando, porque si no cobra el partido, viene la molestia de las bases. Y así hay gobierno, ni hay país que pueda soportar eso. Entonces, lo primero que hay que hacer, antes de mandar una reforma, lo que usted tiene que hacer es disciplinarse. Porque eso es como que un padre le pida a su hijo dinero continuamente, que le esté pidiendo dinero para alimentarse. Pero el hombre lo que hace es que coge el dinero o la mayor parte del dinero lo toma para comprar bebidas alcohólicas y bebérselas. Entonces, el hijo se va a resentir, en un momento le va a decir, no, espérate, tú tienes que dejar la bebida, vamos a llevarte entonces a Alcohólicos Anónimos. Tú tienes que dejar la bebida porque con lo que yo te estoy entregando, si tú dejas de beber, tú comes y vive decentemente. Pero si te lo bebes, no va. No es verdad que va a alcanzar el dinero. Pero eso es lo que hay que decirle al gobierno, miren, no beban tanto. Porque ustedes se están bebiendo, el presupuesto nacional solo está bebiendo el PRM y sus aliados. Es ahí que está el problema, señores. La deuda de nosotros, quien la ha causado son los gobiernos endeudadores. Balaguer no tenía problema con pago de deuda. Ni Trujillo tenía problema con pago de deuda. Pero había conciencia de lo que es el endeudamiento. Entonces los endeudadores vinieron, encontraron ese Potosí, esa bóveda abierta, cuidada, respetada por Balaguer, entonces quedó esa capacidad de endeudamiento. Yo me acuerdo, en 1978, cuando comenzó ese festival de endeudamiento en el gobierno de Antonio Guzmán, el ministro de Finanzas, el ministro de Finanzas era... Yo creo que ese era señor de los que murió, Cabral.
el economista, Manuel José Cabral, creo que era el secretario, o no recuerdo. Pero yo recuerdo aquellos economistas como el señor Despradel, Carlos Despradel, y están ahí. Yo no sé, Bernardo Vega creo que no estaba en ese equipo, pero estaba el señor Fernández, que era Fernández creo Pichardo, no sé, que era gobernador del Banco Central. Todos esos economistas al servicio del gobierno de don Antonio decían que había que promover la demanda inducida, es decir, crecer las nóminas, preñar las nóminas públicas, para que esa gente provocara demanda y la demanda provocara una mayor oferta, una especie de activar la economía en esa forma con la demanda inducida. Es decir, vamos a inducir demanda pagando dinero, abultando nóminas y haciendo todas las diabluras que se hicieron. ¿Dónde terminó el país? Con las deudas que hizo el gobierno de Antonio Guzmán. Siguió el gobierno de Salvador de Blanco, heredó toda esa crisis. Pero en esa época, 78, 82, esos mismos economistas decían en voz bien amplia, el país tiene una alta capacidad de endeudamiento. Claro que la tenía porque el anterior en 22 años no hizo uso de ello. O en 12 años, mejor dicho, para esa época. Balaguer respetó esa bóveda. Entonces, la capacidad de endeudamiento siguió con Salvador de Blanco. Capacidad de endeudamiento. Así el país tiene capacidad para endeudarse. Lógico, porque fueron los ahorros de aquellos gobiernos que no endeudaban el país. Miren cómo andamos hoy. Hay que hacer la reforma. El fondo se lo está diciendo. Si usted anda, mire, la economía va muy bien, pero las finanzas están muy mal. Entonces hay que hacer una reforma fiscal. Pues háganla. Hay que hacerla porque si no la crisis es peor, dice el ministro de Hacienda. Pues háganla. Y vamos a ver si ustedes no le huyen a la reforma porque trae disgustos de las bases o disgustos de los contribuyentes y disgustos que todo el mundo sabe que van a afectar políticamente al partido oficial. Por eso que le temen a las reformas. Porque los contribuyentes lo primero que le van a exigir al gobierno, mire, baje el gasto. Y cuando bajan el gasto, el nicho electoral, es decir, el voto por adelantado se atrasa, se retrasa o se esquiva o se pierde. Y en eso la política juega un papel muy importante. La política partidaria o el partidarismo es que juega el papel de que los gobiernos no quieren desprenderse de sus gastos, de sus brisitas y de sus bonos. Porque ahí es que está, como dice, lo redituable electoralmente hablando. Pero que vamos a estar, todo el mundo va a estar observando cómo que se van a hacer las cosas. Bueno, la DEA busca un narco en República Dominicana. No se sabe, un hombre extranjero. Vi esa noticia hace días. Ese narco no se sabe dónde está. Ojalá no aparezca en una vivienda de un dirigente del PRM o en una finca por ahí de un dirigente del PRM, porque sería la debacle, como se dice. Risible, por no decir frustratorio. Ayer o antes de ayer le decíamos al señor Paliza, o antes de ayer, que con voz, o mejor dicho, con unos gestos y unas expresiones muy, diríamos, exclamatorias, con esa fuerza vocativa que tiene Paliza, decía que aquí ningún partido ha tenido la responsabilidad contra el narco que ha tenido el partido oficial. Señores, y no hay día que no aparezca un escándalo en la prensa de un dirigente que es narco del PRM. Un ex regidor, ahí aparece. De Boca Chica aparece
en un cargamento de drogas enorme. ¿De dónde que salen? ¿Dónde se refugian? Yo no me acuerdo cómo era que decía el doctor Castillo una vez. El PRD no es un partido de narcos, es verdad. Ahora, al PRD es el partido a donde van todos los narcos. Decía Marino Vinicio Castillo cuando el PRD era el PRD. Aquella oligarquía de más. Hoy es el PRM, pero el PRM es la misma sangre, es el mismo ADN. El ácido, ¿cómo que se llama el ADN? Ácido disoxirribonucleico. Ese es el ADN, señores. Que ahora mismo, el día pasado, que murió el señor que identificó esa cadena de genes. Y un hombre que se atrevió a decir que los negros pensaban menos que los blancos. Ay, Dios mío. Por eso le negaron el premio. Se lo quitaron el premio Nobel. Porque discriminaba decir que genéticamente el negro tiene menos capacidad que el blanco. Dios mío. Bueno, entonces, el PRM, Dios mío, hace quedar mal a su propio presidente de ese partido, que con vehemencia, con aquella, en forma tan exclamatoria, repito, tan firme que habla y tan creíble que quisiera hacerse. Pero uno siempre toma las cosas con pinza en ese partido, porque todo narco está relacionado principalmente con el PRM. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Quién es que tiene el control de las inscripciones de narcos en el PRM? Bien, es posible que el señor cuando fue regidor no era narco, es posible también. Se metió a narco después de ser regidor, pero fíjense que siempre el encanto de esas personas que tienen esa abstracción por el crimen organizado o por el lavado o por el tráfico de estupefacientes, es al PRM que van. Claro, quieren relativizar el asunto de que todos los partidos y que la política está dañada por el narco. No es la política que está dañada por el narco, son los partidos políticos. Esa expresión de Marino Vinicio Castillo de hace más de 40 años probablemente, en el PRD no es un partido de narcos, no, decía Marino Vinicio Castillo. Y hay que ver aquellos combates gladiatorios, yo diría, entre el doctor Marino Vinicio Castillo y esa dirigencia del PRD. Y cómo Marino Vinicio Castillo decía, no, el PRD no es un partido de narcos, el problema es que todos los narcos quieren ser PRDistas. Y ahora está pasando lo mismo. ¿Por qué? Porque siguen las mismas líneas trazadas, lamentablemente. A mí me dio pena. Pero al mismo tiempo, unas declaraciones de Milagro Ortiz. Doña Milagro Ortiz, y no le pongo el Bosch para no desacralizar ese apellido de Juan Bosch. Hay que respetar a Juan Bosch. Entonces, doña Milagro Ortiz, dice ella que éticamente eso no afecta al gobierno ni al PRM, pero doña Milagro, ¿y qué es lo que afecta éticamente a un partido o a quién? ¿Es que ustedes no acepten allí o no tengan delincuentes? ¿O es que el que trafica droga es un tráfico legal o es un tráfico ilegal? ¿Cómo es este asunto? Para doña Milagro, la directora de ética gubernamental, es decir, eso no nos afecta a nosotros, al partido, ni porque nosotros lo estamos extraditando. Doña Milagro, ¿quién es que lo inscribe? ¿Quién es que lo acepta? ¿Quién es que camina con ellos? ¿Quién es que caravanea con ellos? Yo me acuerdo, ahora que ustedes digan que en campaña se suma muchísima gente, en las campañas, en las caravanas, bueno, se puede colar un narco en una caravana, pero que el narco se elija, se haga elegir. Óigame, usted tiene que estar
ser por lo menos respetuoso de su partido y de la sociedad, porque, repito, una caravana es fácil de que cualquiera se una a ella. El tigrismo mayor se puede unir a una caravana. Ahora, que esa persona que va con rostro descubierto, sin máscara, lo identifique el pueblo y diga, pero ahí va fulano, pero fulano, mira, se sumó, pero ese hombre ese es el narco, ese es el vendedor de drogas más grande que hay aquí en el barrio. Pero no sabíamos que iban en la caravana. Bien, eso, la dirigencia no puede evitar eso. Exactamente, eso es correcto. Ahora, que la dirigencia comparta con esa gente, que acepte que le inscriban candidatura y nadie sea en el partido de PRM, que nadie diga, venga, acabamos de depurar esto. ¿Quién es Manuel Fermín ahí? ¿Qué es lo que ese señor hace aquí? Ese señor lo único que hace aquí es vivir en forma oscura, opaca, pero maneja muchísimo dinero. Regala cosas aquí en el barrio. Ayuda a muchísima gente. El hombre parece que está moviendo mucho dinero, pero no tiene aquí. No tiene un comercio grande. Si lo tiene el comercio, nunca se le conoció actividades comerciales. Ahora parece que es dueño de una bomba, de un carwash, de una bomba de gasolina, de un billar, porque esos son los negocios. En resumen, hace 4 o 5 bloques de apartamentos allí y osa hasta ponerle su nombre a la calle donde va a estar el proyecto. Y resulta que el hombre es un narcotraficante. Verbigracia, ahí está. Los nombres están todos ahí. Oye, ¿cómo es posible que doña Milagro Ortiz diga que éticamente eso no afecta al gobierno ni afecta al PRM? Esto ¿a quién es que afecta? Al pueblo dominicano. ¿Y quiénes somos el pueblo dominicano? Ustedes son nuestros dirigentes, son los que dirigen la cosa pública, la administración del Estado está en sus manos, o no, o pueden ser pecaminosas las manos que dirijan el Estado a la franca. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, parece que el asiento o la vía apia del narco es el multimodal de Caucedo. Perdón. Señor, ese muelle de Caucedo, desde que fue instalado ahí, todo el tráfico de droga pesada es por Caucedo. Ese muelle, digo yo, debe estar quebrado, pagando cesantía de tantos empleados que habrán cancelado, porque señores, ahí se instaló, desde que se instaló ese muelle en Boca Chica, toda la droga sale por el multimodal. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué está pasando con el multimodal? Jaina es un muelle muy activo, pero por ahí parece que hay buen control, o los narcos no tienen
no tienen confianza, no se fían de la autoridad de ese muelle de Jaina, o el muelle de Barahona, o el muelle de Azua, que te recibe las barcazas y esos barcos de gas y cosas de eso, o el muelle de Puerto Plata, o el muelle de Manzanillo, o el muelle de allá de Arroyo Barril, qué sé yo, en Samaná. Toda la droga es por Caucedo, el multimodal de Caucedo. En Romana hay un muelle, por ahí no se menciona que hay transporte de droga por Romana. Pero el multimodal debe estar en lista negra, ese muelle, desde que se instaló todos los grandes cargamentos de droga, es por ahí que quieren traficarlo. Bien, don Miguel Franjul dirige el Observatorio de Políticas Migratorias. Miren, Miguel, dice Miguel primero, que la corrupción y el flujo siguen vigentes en el asunto de la migración haitiana. Hoy fueron detenidos por el ejército 3 haitianos con 14 pasaportes. ¿Qué indica eso? Eso es a vender documentos, que ellos vienen acá a traer esos pasaportes para vendérselos a haitianos o que están aquí traficando o haciendo, quién sabe, tantas vagabunderías o trabajando. Le interesa tener un documento que es un pasaporte, le ponen un sello de visa ahí, falso, con una fecha anterior al tiempo en que supuestamente de que están cerrados los consulados dominicanos en Haití, pero vaya usted a ver. Entonces, esa gente hay que darle el castigo mayor, 10 años, 5 u 8 años preso aquí, que no vuelvan a Haití. Los tiro ahí en La Victoria, por donde fuera, en una de estas cárceles. Esos traficantes que andan con esos pasaportes. Y a los que fluyen para acá, que dice el observatorio, que ellos quisieran saber cuáles son realmente los números reales. Porque hay gente que viene y lo mandan y vuelven, lo mandan y vuelven, y es un flujo incesante, porque no hay consecuencias. Entonces, vamos a agarrar a los haitianos, como ha dicho Manuel Fermín aquí, pero es que hay que aplicar la ley con dureza. Y más que la ley, ejercer la autoridad con los haitianos. Un campamento ahí de presos. Todo el que venga ilegal y no, éntramelo aquí un mes. Pónmelo ahí a llenar funditas o a preparar funditas con semillas y árboles para reforestar mañana. En Haití y aquí. Lo pongo a trabajar para que le duela tener que volver al país. Y cuando sean detenidos, entonces mételo 2 meses en ese vivero ahí. Vamos a agarrar 5,000 haitianos por semana, van a ir 5,000 haitianos a esos viveros en la frontera para despacharlos por ahí mismo. Mire, cumplieron 2 meses y darle nada más pan y agua. Es tenerlo de verdad a los Bukele, como se dice. Pero resulta que el gobierno dominicano es un gobierno pro haitiano. Mira, Miguel Franjul, si ustedes se respetan, dejen eso. La única forma de ponerle control a ese descontrol haitiano, de migración haitiana aquí, es cambiando el gobierno ya, porque no hay forma. Ya el gobierno no le queda más remedio que esperar irse y dejar ese problema de migración, de haitianización que hay en el país, a que las nuevas autoridades que vengan, si quieren ayudar la identidad y el sentido de ser dominicano, dejarle ese trabajo a los que vengan, porque los que están han degradado el trabajo migratorio. Todo es una pantalla, un tramoyismo, una escenografía, lo que hemos dicho. Ya migración ni habla de aquellos 10,000 que pidió Luis Abinader, que por el presidente le reclama menos. Es decir, este es un gobierno que da una iniciativa, arranca y a medio camino, no llega a medio camino. No llega a medio camino. Al inicio del camino ya está derrotado cualquier iniciativa de este gobierno. En materia educativa,
en materia migratoria, en materia de obras públicas, en materia de salud pública, en materia de agua potable, en materia de producción de alimentos, de programas. Los programas son esbozos, los planes son esbozos, simples esbozos. Ya el pueblo dominicano ni caso le hace. Cuando el gobierno anuncia un plan, cuando el gobierno anuncia un programa, la gente lo ve ya como una iniciativa fallida. Yo no sé si es que el presidente no le dicen eso, pero yo quisiera estar al lado de Luis Abinader para decírselo ahí, responsable. Mire, presidente, usted no se está dando cuenta que las iniciativas que usted da aquí, que su gobierno hará, se pierden, no llegan a nada, ni hay, eso no se puede ni evaluar, porque no se le puede aplicar ni siquiera el sistema de evaluación, aquel sistema PERS, me acuerdo. A ver en qué etapa el plan, cómo se va desarrollando, o el programa, o la iniciativa, eso no nadie le da seguimiento. Recuerden, vamos a revisar la infraestructura cuando se cayeron las planchas de la 27 de febrero, los aguaceros de noviembre. Inmediatamente el ingeniero fulano de tal, todo un pantalleo. No se volvió a hablar más de infraestructura y así han pasado, miren la supervisión de las carreteras, se le inicia la Duarte y anuncio con la Duarte. Se han gastado como 30.000 millones de pesos y ya ni el presidente mismo habla de la Duarte. Es decir, es la derrota a todas esas iniciativas que terminan, bueno, más que desviándose o parándose a mitad del camino, terminan como agua de borrajas, se vuelven nada, se disuelven, que es peor. Y eso es penoso. Cuando un gobierno que ha gastado 5 billones de pesos, presupuestos enormes, y no hay seguimiento a nada, que decíamos nosotros ayer, el metro, la Duarte, el kilómetro 9, no resisten una auditoría, pero no una auditoría económica, una auditoría técnica además, no la resisten. Les invito a que lean al doctor Marino Vinicio Castillo, su blog La Pregunta. Noticias que hay que transcribir y repensarlas. Más una invitada especial. Ese es el título de su blog La Pregunta, que todas las semanas el doctor Castillo, con su recto juicio de razón y de palabra, nos brinda como pedagogía al país. Gracias por su atención. Nos vemos el lunes en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche.